Hola a todos los que nos están viendo en este momento desde el canal de EasyMath. Quiero comentarles que la física va muy relacionada con la química y la biología. Resulta que históricamente la física se tomaba como si fuera todas las ciencias naturales, incluso física viene del estudio de la naturaleza. Entonces la física se tomaba como el estudio de toda la naturaleza. Después con el tiempo se fue subdividiendo. Por un lado se estudian los fenómenos físicos, por el otro los químicos y por el otro los biológicos, pero todo integrado son las ciencias naturales. Hoy quiero que pensemos en estos conceptos, en lo que es el átomo, lo que son los elementos, lo que son los compuestos y lo que son las moléculas. Y vamos a hacer de cuenta como si nosotros personificáramos cada uno de estos conceptos. Entonces, si yo fuera un átomo, entonces, ¿qué pasaría? Si yo fuera una molécula, ¿qué pasaría? Y si yo fuera un compuesto, ¿qué pasaría? Y si fuera un elemento, ¿qué pasaría? Entonces vamos a tener en cuenta que uno de los primeros científicos físicos que empezó a hablar de la materia, de las divisiones que se podían hacer de la materia, fue Dalton. Resulta que Dalton era un gran personaje, un gran científico de la antigüedad y su contribución al estudio de las ciencias naturales desde la física fueron las bases para que se desarrollara con mayor profundidad a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ver qué decía John Dalton. Imaginémonos que nosotros fuéramos Dalton y miremos a ver qué fue lo que hizo él. Entonces, el modelo de Dalton decía que cada elemento tiene un tipo diferente de átomo. Entonces, hoy en día conocemos, por ejemplo, la tabla periódica. Y en la tabla periódica encontramos 118 elementos. Cada uno de esos elementos corresponde a un átomo diferente. No hay dos elementos que tengan átomos iguales. Entonces, cada elemento de la tabla periódica corresponde a un tipo de átomo diferente. Este mismo modelo describe que los átomos son partículas muy pequeñas y que no se pueden ver directamente. Hay que hacerlo a través de equipos especiales, a través de microscopios electrónicos que puedan aumentar intensamente la imagen y pueda visualizarse la composición de cada uno de los elementos que se analizan. El modelo de Dalton dice que hay diferentes tipos de átomos. También fue el primer científico en tratar de explicar los átomos. Él decía que era lo más pequeñito, que no se podían dividir más. Ya hoy en día sabemos que los átomos en su núcleo están compuestos de un núcleo, y en su núcleo están los protones y los neutrones y alrededor giran los electrones. El modelo también de Dalton afirma que la materia está formada por átomos. Todos somos materia, los seres humanos. Pero también lo que vemos, lo que nos rodea, lo que sentimos. Entonces podemos hablar de una mesa está llena de átomos, podemos hablar del petróleo, el petróleo está lleno de átomos, podemos hablar de la sal, bueno, todo lo que conocemos. Muy bien, entonces vamos a mirar qué tal si nos convertimos en un elemento. Pensemos si fuéramos un elemento. ¿Cómo seríamos? ¿Qué es lo que nos hace ser un elemento? Un elemento de la tabla periódica. Imaginémonos que somos hidrógeno, imaginémonos que somos oro, imaginémonos que somos oxígeno. Entonces vamos a mirar, vamos a definir el concepto de átomo y vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hace a un elemento un elemento? Pues que tiene propiedades diferentes a otros elementos. Es una sustancia formada por un solo tipo de elemento. Tenemos entonces como ejemplos los que nos muestra la tabla periódica y tenemos como ejemplos cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene un símbolo y tiene un nombre. Normalmente los símbolos son una o dos letras. Podría ser, por ejemplo, el cobre, el aluminio, el hierro, el oxígeno o nitrógeno, solamente por citar algunos. Pero recordemos que son 118 elementos.
Entonces, también en el caso del oxígeno, por ejemplo, podemos decir que el símbolo del oxígeno es la O, y del hierro es Fe, y del hidrógeno es la H, y sucesivamente. No es sino consultar la tabla periódica y ahí vamos a encontrar todos los elementos que existen en este momento. El símbolo del elemento puede tener una o dos letras. Voy a mostrarles aquí la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica puede observarse que en total son 118 elementos. Ya habíamos hablado del hidrógeno, habíamos hablado del oxígeno, habíamos hablado, por ejemplo, a ver cuál otro hemos mencionado, el nitrógeno. Bueno, vamos a continuar con la presentación y vamos a mirar entonces qué pasaría si fuéramos un compuesto. ¿Cuál es la diferencia de un átomo, un elemento y un compuesto? Antes de empezar a hablar del compuesto, tenemos que pensar que el átomo es único para un elemento, o sea que si hablamos de un átomo necesariamente estamos hablando también de un tipo de elemento, pero si hablamos de un compuesto es la unión entre dos o más elementos, entre dos o más átomos. Si estamos uniendo, por ejemplo, dos átomos del mismo elemento, estamos formando una molécula, pero a veces esas moléculas también pueden ser generadas por distintos tipos de átomos. Entonces, en este caso, hablamos de compuestos. Entonces, la diferencia es que el compuesto está formado por átomos diferentes, la molécula está formada por átomos iguales o átomos diferentes. La diferencia entonces es que el compuesto tiene necesariamente átomos diferentes. Entonces vamos a mirar, si nos tomamos en el lugar de un compuesto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace un compuesto un compuesto? Ya habíamos hablado de que contiene dos o más elementos unidos entre sí, en este caso diferentes. También decimos que esa unión de esos elementos, de esos átomos, se llama enlace químico. Podemos decir que se forman a partir de una reacción química. También decimos que es diferente a una molécula porque los átomos son diferentes. También decimos que podemos poner como ejemplo el dióxido de carbono, que entonces este enlace químico, esta molécula, es un compuesto y es un compuesto porque tiene un átomo de carbono y dos de oxígeno. Observen que tenemos átomos de diferente tipo, son dos diferentes elementos y al ser dos diferentes elementos estamos formando en este caso un compuesto. Entonces tenemos el dióxido de carbono. Lo mismo podríamos hablar de la sal. La sal es un enlace químico entre el sodio y entre el cloro. Bueno, los compuestos tienen propiedades diferentes a los de los elementos que se unieron para formarse. Entonces, cuando hay un enlace químico, las propiedades se mezclan y cambian en relación a los elementos originales. También tenemos que si tuviéramos mucha energía, podría dividirse la molécula, el compuesto, y de nuevo volver a los elementos originales. Vamos a ver qué es una mezcla. Si fuera una mezcla, estaríamos hablando entonces de que tenemos un disolvente y un soluto. Un soluto en un solvente para crear una solución. Podría separarse en partes individuales con métodos físicos, por ejemplo la filtración, o por ejemplo cuando mezclamos agua dulce con sal. También decimos que contiene dos o más elementos o compuestos no unidos entre sí. Tendría las propiedades de las partes de las que está hecha la mezcla. Entonces, si por ejemplo tenemos una ensalada de frutas, tenemos entonces fruta, por decir algo, piña, tenemos fresa y cada uno conserva sus propiedades. Y la mezcla tendría las propiedades de los elementos que se han unido.
Podría ser agua de mar o aire, por ejemplo, ya habíamos mencionado, el aire está compuesto de hidrógeno, está compuesto de agua, está compuesto de dióxido de carbono. Bueno, ahora miremos si fuera un soluble. ¿Qué es un soluble? ¿Qué tiene de particular el soluble? Resulta que es capaz de disolverse en un disolvente. Y en este caso, la masa de una solución va a ser igual a la masa del soluble más la masa del disolvente. No desaparecería, la masa seguiría siendo la misma. Sería lo contrario insoluble. Y la solubilidad es una medida que también puede disolverse. Es posible que no pueda disolverse en todos los disolventes. Por ejemplo, la sal es soluble en agua, pero no en gasolina. La solubilidad aumenta con temperaturas más altas y agitación, ya que las partículas se mueven más. Entonces es importante que tengamos claro, cuando hablamos que es posible que existan solubles que no se puedan disolver en todos los disolventes, quiere decir como que no se pueden mezclar, por lo que pasa, por ejemplo, con la sal y la gasolina, no se pueden mezclar, no se pueden unir. Bueno, también decimos que las partículas llenarían los espacios entre las partículas de solvente. Y esto pues ha sido todo por hoy, pero no quiero que terminemos todavía sin mirar esta partecita que recordemos como a modo de ejercicio. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? Pues es todo lo que tiene masa y volumen. ¿Qué no es materia? Lo que no es materia, estamos hablando en este caso de, por ejemplo, la luz, por ejemplo, la temperatura. Eso no es materia. Pero si algo tiene masa y tiene volumen, eso es materia. Hablemos de la molécula de la sal. Ya habíamos hablado que la sal es un compuesto entre sodio y cloro. Tenemos H2O, son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, esto corresponde al agua. Un átomo de sodio y un átomo de cloro, esto corresponde precisamente al compuesto que me están preguntando, ¿cuál es la molécula de sal? Entonces es uno de sodio y uno de cloro, estamos hablando de la sal como tal. Y tenemos acá uno de carbono y dos de oxígeno, estamos hablando del dióxido de carbono, uno de nitrógeno y tres de hidrógeno. Ahora me hacen una siguiente pregunta. ¿Qué hay entre molécula y molécula? Los espacios ya que puedan existir entre molécula y molécula, ya ahí se dice que está la nada. No hay nada entre molécula y molécula. No es que haya sodio, no es que haya más átomos, no es que haya cloro. Entre molécula y molécula ya no hay nada. Ahora miremos una siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es materia? Digamos que todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. El agua tiene masa y tiene volumen, la madera también, el acero, la luz, el calor, la temperatura. No. Pues la opción correcta sería que esta es la que no es materia. Porque el lápiz, la sal, el cloro, el músculo, tierra, azufre, esto sí es materia. Todo lo que podemos observar, lo que podemos tocar, está lleno de materia. Todo lo que tiene masa, todo lo que tiene volumen. Esto ha sido una especie de explicación sobre cómo diferenciar lo que es un átomo, un elemento, una molécula y un compuesto. Espero que haya servido para todos ustedes. No olviden seguirnos, activar la campanita para poder ver más videos y si les ha gustado suscríbanse al canal. Bienvenidos todos.